Buenas, estimada profesora y compañeros. Mi nombre es Tiffany Vega. Estoy cursando actualmente la carrera de Administración de Empresas y estoy llevando el curso de legislación laboral. Según el trabajo de investigación uno en el cual estoy grabando el 4 de octubre de este año 2025, estaré desarrollando las preguntas propuestas en dicho trabajo. La primera es, ¿qué función juega el outsourcing a nivel laboral? Bueno, en el ámbito laboral, el outsourcing funciona como una herramienta para que la empresa delegue ciertas tareas y procesos a terceros un poco más especializados. Es decir, en lugar de contratar directamente el personal y tener que tener sus garantías y demás, el patrono cuenta con esta otra empresa que le brinde ese servicio o persona. Desde mi punto de vista, como estudiante, considero que puede ayudar a la empresa a enfocarse en su actividad principal y ahorrar un poco de costos, ya que algunos de los servicios es muchísimo más necesario hacerlo de esta forma que tener una persona tiempo completo, ¿verdad? Pero también puede generar un riesgo si no se garantiza que los trabajadores tercerizados tengan los mismos derechos laborales que los empleados directos. Entonces, eh, a pesar de que no se haga el pago de lo que sería la caja y demás, sí cuentan con todos los demás derechos, como por ejemplo eh, las pólizas, ¿verdad? Y hay que tener eso muy en cuenta para poder entender cuál es el propósito de esta persona a nivel de la empresa. La segunda pregunta es, explique la función de los intermediarios y cuál es su responsabilidad con respecto a los trabajadores y patronos. Los intermediarios son personas o empresas que colocan trabajadores para que realicen labores en la compañía. Es diferente al caso anterior. Su función es servir de puente entre patrono y trabajador. Según la legislación laboral, los intermediarios tienen responsabilidades solidarias con el patrono. Esto podría significar que los derechos del trabajador no son respetados, tanto el patrono como el intermediario pueden ser responsables. Y ahí es donde se tiene que tener este, esa visión, ¿verdad? Y esa compañía entre ambos. Esto protege al trabajador asegurando que siempre haya alguien que responda por el pago de salario y garantías. Esto podríamos estar hablando, por ejemplo, de una constructora en el cual yo estoy haciendo un edificio como empresa, contrato a la constructora y esa constructora contrata a sus colaboradores. La tercera pregunta sería explicar el artículo 18 del Código de Trabajo con mis propias palabras. Este artículo dice que el contrato de trabajo existe cuando una persona se compromete a prestar un servicio o hacer una obra bajo la dirección de otra persona y en cambio recibe una remuneración. Eso es un dato importante para poder tomarlo en cuenta. En mis palabras significa que no importa cómo se llame el acuerdo, ya sea verbal, escrito, contrato o acuerdo, ya que actualmente en Costa Rica muchas de esas modalidades se están enfocando de esta forma. Siempre tiene que haber tres elementos: subordinación, remuneración y prestación personal de un servicio. Entonces, ahí es cuando estamos frente a un contrato laboral. Este dato es importante ya que, por ejemplo, muchas de las tiendas, ¿verdad? Por ejemplo, ellos contratan a sus colaboradores, pero por servicios profesionales. Sin embargo, cumplen con estos tres elementos. Por ende, esa institución, empresa, no está cumpliendo realmente con el código de trabajo del artículo 18. Con el caso anterior, es sumamente importante entender estos tres elementos y qué constan cada uno de ellos. En algunas ocasiones se tergiversa un poco esta información y los mismos empleadores nos tratan de vender una idea incorrecta. Los tres elementos que hablamos anteriormente es presentación personal del servicio, subordinación y remuneración. Los voy a detallar cada uno. La primera, la presentación personal del servicio, es cuando el trabajador es quien debe hacer el trabajo y no lo puede delegar a otra persona. Yo tengo que presentarme
ante ellos y ser el responsable de todas mis actividades. La subordinación consiste en que el trabajador está bajo órdenes y control del patrón, quien puede dar instrucciones y supervisar en cualquier momento. La remuneración es el salario que recibe el trabajador como pago de su labor. Entonces ahí es donde, con el ejemplo anterior, podemos entender que el cumplir una jornada laboral, el recibir órdenes de un patrón y tener un salario fijo mensual, en donde no estamos tributando ni tenemos servicios profesionales, eh, quiere decir que tenemos un contrato de trabajo. La quinta pregunta, ¿en qué se diferencia un contrato de trabajo de un asalariado con respecto a un contrato por servicios profesionales? Esa pregunta es algo que todos nos podemos hacer en algún momento, pero que tenemos que tener en cuenta para poder saber en qué posición nos encontramos y en cuál posición nos corresponde y nos respalda la ley. La diferencia principal está en la subordinación. Un contrato laboral asalariado es cuando el trabajador debe seguir sus órdenes, tiene un horario fijo y recibe un salario mensual. Ya por el hecho de que te digan tenés que entrar de tal a tal hora y usar un uniforme, por ejemplo, ya implica que sea un contrato laboral. En cambio, el de servicios profesionales, la persona es independiente, no sigue órdenes directas del contratante, entrega su resultado específico, colabora cobrando por honorarios y no necesariamente tiene que cumplir un horario para nada. Él tiene nada más que entregar sus resultados y no tiene que cumplir ni con su uniforme ni con ciertas mm, estipulaciones de la institución. Él está en otro formato. En resumen, el asalariado trabaja bajo dependencia, mientras que el profesional solo presta un servicio autónomo. La pregunta 6. Explique 4 contratos de trabajo con mis propias palabras. El contrato por obra determinada se firma para realizar trabajos específicos, por ejemplo, construir una casa. Cuando se determina cuando se termina la obra, acaba el contrato. El segundo sería el contrato por temporada. Se dan trabajos que solo existen en ciertas épocas del año, como cortar café, trabajar en hoteles, temporada alta en tiendas. Por ejemplo, el vínculo se renueva cada temporada. Eso implica que vamos a tener que finalizar en un corto plazo. El tercero sería el contrato a destajo. Ese salario depende cuánto se produce o cuánto produce, perdón, una persona, no de un salario mensual. Por ejemplo, le pagan cada pieza de fábrica. Cada producción que la persona gestione, así se le va a pagar. Esto podría ser un ejemplo como las maquilas de ropa, en donde las personas tienen que producir cierta cantidad y así le van a hacer el pago. Y el 4 es un contrato a tiempo parcial. El trabajador labora menos horas que la jornada completa, pero igual recibe derechos laborales proporcionales. Si usted tuviera que realizar una remodelación en su casa, ¿qué tipo de contrato realizaría? Nos dice la última pregunta. Justifiquemos la respuesta. En este caso, yo haría un contrato de obra determinada, porque la remodelación es una casa, un proyecto que tiene un inicio y un final. Claro, si eso es un ciclo, no tendría sentido contratar a un trabajador de forma indefinida para algo temporal. Adicionalmente, contemplaría las fechas de inicio y final del proyecto para así poder gestionar lo que sería todos las pólizas de riesgo laboral y de las garantías sociales que se le deben aportar al trabajador. No Además, este contrato establece que la relación laboral termina una vez concluida la hora, lo cual me da seguridad a mí como a la persona contratada, que es un vínculo de dos personas las cuales tienen sus responsabilidades y es importante en ambas partes poder ejecutarlo de la forma correcta.